Básicamente, yo soy una persona que me gusta narrar historias y muy particularmente con particular atención a la imagen, a la imagen. No puedo separar la actividad artística, la creación cinematográfica de el compromiso con una realidad. Y sobre todo siendo un cineasta venezolano con la durísima, lamentable tragedia con la cual está viviendo nuestro país. Y entonces se convirtió en un largometraje, que fue mi primera película y que para mí pues es como mi primer hijo cinematográfico, ¿no? Porque las películas son como hijos para uno, el sufrimiento es fuerte. La boda, sí, yo considero que en todo caso es la película más importante que yo hice hasta ahora y me dio muchas satisfacciones, premios nacionales, internacionales, etcétera, festivales. Y como tú citaste, esa película fue seleccionada en el año 1999 entre una selección que se hizo con motivo de los 500 años del encuentro entre Europa y América. Estimados amigos de su podcast Venezuela en Crudo, un verdadero placer estar de nuevo con ustedes. El día de hoy tenemos un podcast diferente. Tenemos dos invitados en vez de uno. Creo que son dos amigos de la vida que la vida nos ha regalado y que tienen aspectos muy importantes. Vamos a presentar primero a Malena Roncayolo, quien tuvo estudios superiores de francés en la Sorbona en París, 30 años de experiencia en la industria audiovisual como guionista, directora de arte, directora, productora ejecutiva, etc. Ha dirigido y producido numerosos largometrajes, documentales, comerciales y videos artísticos. Algunos de sus trabajos destacados incluyen La Casa Tomada o Casa Tomada, mediometraje de ficción de 1986, Pacto de Sangre, una película particularmente importante para mí, un largometraje de 1987, Nuestros Inmigrantes, una serie de documentales para la TV venezolana entre el 89 y el 91, Premio Nobel de la Paz, un largometraje argumental, La Gloria de Mamporal, un film de largometraje de finales de los 90, 97, 98. Acosada, un lunes de carnaval, la recuerdo, largometraje de ficción del año 2002. De navíos, Ronnie Chocolate, un largometraje, La Chica del Tiempo, guión para un largometraje. Recientemente, Oros de Sangre, un documental muy bueno. Y Salvemos a Citgo, un cortometraje. Y quizás la obra más reciente, PDVSA, de la esperanza al colapso, donde colaboró de una manera importante. Sin duda alguna, Malena tiene una cantidad de premios, participaciones en festivales, reconocimientos realmente importantes y le agradezco muchísimo a Malena que nos acompañe. Y el otro invitado es Telman Urguelles. Ellos van en llave, uno y otro. Es un destacado cineasta y productor con más de 40 años de experiencia en el sector de la zona audiovisual, ha trabajado en diferentes roles, también ha sido guionista, productor, editor, director de largometrajes, documentales, series de televisión y comerciales. Tiene muchos logros que podemos destacar, entre ellos dirigió 6 largometrajes de ficción y varios documentales y series. Coescribió numerosos guiones para películas y programas de TV. Produjo ejecutivamente varias películas venezolanas y colombianas, ya hablaremos. Fue analista fílmico y script doctor durante 20 años, ejerció la docencia cinematográfica durante más de 40 años y tiene muchísimos reconocimientos también. Varios de sus películas obtuvieron éxitos de taquilla y premios nacionales e internacionales. La Boda, sin duda alguna, así lo creo yo, fue seleccionada entre las 25 películas más importantes del cine latinoamericano, una película inolvidable. Así que estos dos grandes amigos que nos han regalado la vida están hoy con nosotros y yo quiero agradecerles profundamente que hayan aceptado estar acá. Recientemente estrenamos el largometraje, bueno, yo le voy a decir largometraje, un documental, pero 60 y tantos minutos, ¿no? Me corrigen, por cierto. Sí, un largometraje, por la duración es un largometraje. Ok, entonces no, estoy en la línea correcta. PDVSA, de la esperanza al colapso. Y
anteriormente, hace 2 meses atrás, 3 meses atrás, Sí. estuvimos con Salvemos a Citgo, un documental de unos 15 minutos donde expresamos claramente y en detalle las razones por las cuales Citgo está en la situación que está. Y bueno, aparte de que hablaremos de esto, yo quisiera comenzar porque cada uno de ustedes nos diga un poco quién es Malena Roncayolo, quién es Thelman Urguelles, digamos personas. No hablemos todavía de los cineastas o los guionistas y los productores. Y después una pregunta muy importante. Ustedes están cumpliendo 40 años como pareja y yo digo, caramba, ¿cómo hacen dos cineastas? Se dice fácil. O sea, de una manera u otra trabajan sobre el mismo tema. Yo creo que ha sido muy complicado, pero al mismo tiempo me contenta muchísimo que esto esté ocurriendo. Y bueno, también de eso podemos hablar. O sea, eso es un poquito para el chisme de quienes nos están viendo. A mí me encanta el chisme, me entretiene además. Entonces, comencemos contigo, Malena. Tú vas por la primera, ¿quién soy yo? ¿Quién creo yo que yo soy? Eso, me gusta más. Bueno, yo creo que básicamente yo soy una persona que me gusta narrar historias y muy particularmente con particular atención a la imagen, porque, por ejemplo, comencé queriendo ser artista de artes plásticas, por ejemplo. Ajá. No funcioné del todo. Hice algunas cosas en cerámica más tarde. Quise ser escritora, tampoco lo logré. No llegaba a sentarme. Eso es una disciplina muy particular, la del escritor. Pero cuando me encontré con el cine, dije, esto es lo mío. Aquí está la imagen y está la literatura. Aquí narro una historia y es una historia que tiene un fin específico, que es hacer una película. Eso es lo que yo me siento, una cineasta. Y me encanta estar en el set. No hay cosa que yo más adore que estar filmando. ¿Y tú naciste en Caracas o en otra ciudad del país? No, yo nací en la ciudad de Caracas. Ah, o sea, tú eres caraqueña. Yo soy caraqueña de pura cepa, de padres caraqueños y de toda mi vida en Caracas, salvo, bueno, mis estudios. ¿Y el apellido Roncayolo? Mi apellido Roncayolo es de origen italiano, Roncayolo. Roncayolo, Es genovés. Genovés. Mi tatarabuelo era genovés y llegó a Venezuela a través de Francia, llegó a Venezuela a instalarse. Sí, Okay. señor. Y Thelman, ¿qué nos cuentas tú? ¿Quién cree Thelman que es Thelman Urguelles? Para estar en la misma línea de Malena. Pues. Bueno, te voy a citar la definición que yo me puse en Twitter, que es donde uno tiene la oportunidad de definirse a sí mismo. Yo puse ahí cineasta y activista ciudadano. Es lo que yo soy. Yo he sido un poco esquizoide, como se puede decir. Siempre he escindido entre dos campos, luchando entre dos campos, que son el arte y la política. Sí. Aunque me denomino un activista ciudadano y un activista democrático porque no estoy vinculado hace muchísimo tiempo a partidos políticos, lo estuve en el principio, y soy una persona que no puedo separar la actividad artística, la creación cinematográfica del compromiso con una realidad. Y sobre todo, siendo un cineasta venezolano, con la durísima, lamentable tragedia con la cual está viviendo nuestro país. Entonces pienso así. Tengo algunas películas que escapan a eso, pero mis películas más importantes tienen un sesgo social, político y social. Y sí. Thelman nació en Barquisimeto, ¿cierto? Yo nací en Barquisimeto. Me fui a los 16 años a Caracas a estudiar en la Universidad Central de Venezuela y después viví toda mi vida en Caracas. Y posteriormente, en el año 2015, emigré a los Estados Unidos, aquí a Miami, y hemos estado, tanto Malena como yo, pues luchando en esta ciudad donde sí. Hay que batirse muy duro para lograr cosas, pero hemos estado a mucha satisfacción, hemos podido vivir de lo que aprendimos en la vida, así es. De nuestro oficio, sí. Y bueno. Bueno, yo la verdad sí, yo recuerdo, y ese es un reencuentro después de haber
sabido de Thelma y Malena en el mundo cinematográfico, el reencuentro en Miami, este crisol de nacionalidades, ¿no? Y tan complicado, complejo, pero que uno, a pesar de todo, como que se va acostumbrando sin darse cuenta. Entonces tenemos a un guaro reencauchado caraqueño que ahora está en Miami y tenemos una caraqueña que ahora está en Miami. Y yo le he dado gracias a la vida por eso. Y quiero recordarles a toda la audiencia que estamos conversando no con uno, con dos excelentes cineastas venezolanos, entre otras cosas del mundo audiovisual, amigos por mucho tiempo y a quienes apreciamos profundamente, Malena Roncayolo y Thelman Urguelles. No se lo pierdan porque ahora es que vamos a comenzar a hablar de los temas más interesantes. Ya ustedes tienen una introducción de quiénes son ellos y cómo vemos eso. Yo quisiera comenzar por preguntar, esto es una conversación, de nuevo, si aquí hay algo que yo digo que no es lo correcto, pues corríjanme, para eso estamos. Yo me he puesto a ver, Valera, a mí me gusta Pacto de Sangre y Thelman a mí me gusta La Boda como pieza cinematográfica, ¿no? Recientemente colaboré también en una iniciativa extraordinaria que ustedes hicieron sobre el destrozo ambiental, el genocidio ambiental que está ocurriendo, digamos, entre Estado Bolívar y Amazonas, en Venezuela, un documental extraordinario que se llama Oro de Sangre, que yo quisiera hablar un poco de eso porque conversábamos antes de comenzar que nada que ha mejorado esa situación, ha empeorado por lo contrario, y eso es un daño tremendamente importante que se le está ocasionando al país. Háblame de esa película. ¿Tú crees que Pacto de Sangre de verdad es una película, digamos, emblemática para ti? Y después que Thelman me diga si yo estoy equivocado con La Boda o estoy en lo correcto. Sí, bueno, Pacto de Sangre para mí fue mi primera película y está basada en una obra literaria de Julio Cortázar, en Casa Tomada. Casa Tomada es una obra de Julio Cortázar que ha sido representada en teatro, en cine. Y justamente una alumna de Thelman, era una alumna de Thelman, Thelman me trajo la obra de ella que había escrito el guión cinematográfico de la película. Y entonces hicimos la primera parte, eso fueron dos partes. Casa Tomada primero, como tal, como cortometraje, y luego Pelimex, que era una distribuidora mexicana, se interesó mucho en esa película. Él quería hacer una presentación de mujeres cineastas y tal, de varias películas, pero cuando vio Casa Tomada le gustó muchísimo y dijo, mira, yo no voy a hacer esa inversión en otras películas, yo quiero llevar eso a largo. Y entonces se convirtió en un largometraje, que fue mi primera película y que para mí, pues, es como mi primer hijo cinematográfico, ¿no? Porque las películas son como hijos para uno. Oh, sí. El sufrimiento Tú lo es dices fuerte. porque yo acabo de ser testigo. Hay que parir para Hay tener que parir mucho. es así, literalmente. Y Thelman, ¿qué me dices tú de La Boda? Yo la recuerdo claramente. Pero La Boda es mi segundo largometraje, aunque es mi ópera prima como director único. Yo me formé en muchos estudios cinematográficos dispersos que habían en Venezuela. Yo no viajé al exterior, como muchos cineastas venezolanos y latinoamericanos, en distintas experiencias educativas. Y finalmente aterricé en un taller de guiones en Venezuela que daba Carlos Rebolledo. Y con Carlos Rebolledo, es uno de esos que considero mi primer maestro, pues digamos, en el cine, sobre todo en el guión, hicimos un guión en uno de esos talleres. El guión lo terminamos escribiendo dos de los alumnos del taller junto con Carlos, y después la dirección de la película la asumí yo también junto con Carlos Rebolledo. Se llama Alias el Rey del Joropo. Esa fue mi primera película. Claro, yo también. Esa película, después yo pude hacer mi película que produje y dirigí y escribí el guión junto con Edilio Peña, La Boda. La Boda, sí, yo considero que en todo caso es la película más importante que yo hice hasta ahora, y me dio muchas satisfacciones, premios nacionales, internacionales, etcétera, festivales. Y como tú citaste, esa película fue seleccionada en el año 1999 entre una selección que se hizo con motivo de los 500 años
del encuentro entre Europa y América y fue seleccionada allí por Venezuela, junto con El pez que fuma de Román Chalbó. Y entonces la película tengo un problema grave en este momento porque han pasado 43 años de que la película se filmó y el negativo ha perdido color. Desde hace varios años tiene el problema que ha perdido color y estoy buscando los recursos porque en Venezuela en todos los países solo acometen las instituciones del Estado, etcétera, y fundaciones. En Venezuela eso no es posible para recuperarla, digitalizar la película y remasterizarla, que se llaman como están haciendo en todos los países del mundo con sus películas importantes. Sí, hay varias películas de Cantinflas, por ejemplo, que yo las he visto, que le han puesto un toque de colorcito interesante, ¿no? Eso es lo que se llama remasterizar, digo yo, para... Sí, remasterizar o recuperar o digitalizar. Entonces eso no se ha podido hacer y bueno, estoy en eso, pero cada vez se me pone más difícil, sobre todo después de las películas que he hecho fuera. No quiero dar ideas, pero ya la idea se ha dado. Me han amenazado, inclusive tus negativos están aquí, me han amenazado. Sí, pero, yo me imagino, no, ya no discretamente, sino de manera directa, ¿no? Sí. Por cierto, hablando de recuperación, yo les di a decirlo aquí en público, un VHS que se grabó el 25 de septiembre, el 26 de septiembre del año 2003, cuando el desalojo de los Semerucos, que se llama El valor de la razón. Sí. ¿Ustedes creen que de verdad eso se podría recuperar y pasarlo de ese formato antiquísimo, que muchos de los jóvenes que ven este programa ni siquiera saben de qué estamos hablando, ponerlo de modo que se pueda ver en alguna de las plataformas, el mismo YouTube, pues, Spotify, donde vemos este podcast? Bueno, las tecnologías, gracias a Dios, sobre todo el mundo del cine, particularmente del audiovisual, se afianza en las tecnologías y como la tecnología adelanta de manera brutal, gracias a Dios hoy en día esas cosas se pueden recuperar. Sí, hasta nos vemos mejor, y lo vamos ¿no? a recuperar, Claro. claro que sí. Por supuesto que sí, claro, pero cuando están en celuloide, las películas hechas en celuloide conservan unas propiedades de imagen que son más posibles de recuperar, inclusive hasta de mejorar. Ahorita estamos viendo todo el cine mundial de los años, hasta la Casablanca, todo eso está, y antes el Citizen Kane, todo eso ha sido recuperado porque el celuloide permite. Esta película documental, que yo la recuerdo muy bien, que vamos a tratar de conseguir, está hecha en video analógico. Sí. Entonces, eso tiene un cuadro mucho más pequeño. Entonces, con inteligencia artificial, ahorita en este documental que acabamos de terminar para ustedes, para PDVSA ad hoc, hemos recuperado imágenes, hemos mejorado utilizando la inteligencia artificial. Eso se llama Enhanced Resizing, que es buscarlo, darle un poquito más de tamaño, conservando calidad, pero nunca, o sea, eso es un video VHS. Sí. Sí, Va a mejorar y lo vamos a subir a YouTube muy dignamente. Pero por supuesto, no tendrá también los costos para hacerla de cine. Masterizar una película, largometraje en cine, está por encima de los $10,000 el costo. Entonces, esto es mucho más económico, muchísimo más económico. Eso es una buena noticia. Sí, y lo mencionaba, antes de que pasemos al próximo, lo mencionaba porque yo creo que esa, la que tiene que ver Salvemos a Citgo y la de PDVSA, sobre lo cual vamos a hablar seguidamente, yo quisiera que formaran una trilogía porque se interconectan perfectamente bien. Claro. Y yo les recuerdo a todos los que están viendo este podcast, Venezuela en Crudo, estamos conversando con dos cineastas extraordinarios. Yo creo que son más amigos, para mí lo siento como mucho más cercanos como amigos, Malena Roncayolo y Telman Urguelles. Como ya lo dijo Telman, ellos acaban de terminar de manera conjunta para PDVSA este documental PDVSA de la esperanza al colapso, y pronto ustedes lo van a tener arriba en las plataformas para que puedan tener un documento histórico de los 50 años de PDVSA, que son los mismos 50 años
de la ley de nacionalización petrolera, para decirlo coloquialmente. Es un documento muy importante y la gente la está pidiendo. Me piden por todas partes en los chats cuando vemos la Sí. película. Yo me comprometí con Sí. en varias entrevistas de que antes de terminar el mes de noviembre lo íbamos a subir, Sí. así que bueno, estamos en ese camino. Antes de que hablemos de esto en particular, ¿ustedes tienen algún proyecto cercano, distinto a este? Yo no sé, mencionábamos también cuando estábamos hablando antes de aquí de una película que acaban de estrenar en Netflix. ¿Ustedes no han pensado en una serie en Netflix, incursionar en ese sentido, o quizás en alguna otra de las plataformas, ¿no? Porque parece que eso es lo que está, yo no sé si la palabra correcta es de moda, pero está como en boga, ¿no? No sé cómo explicarlo. No sé si ustedes están Sí, pensando sí. algo en eso. Bueno, siempre, si algo tienen los cineastas, que siempre tienen un wallet, ¿no? Lleno de proyectos que no se han realizado. Proyectos tenemos, sin duda alguna. La temática es lo que pudiera ser, bueno, nos vamos por la temática de la denuncia, en el caso de la política, de la cosa social, y siendo venezolanos, pues el tema es sumamente interesante y sumamente amplio. O nos vamos por cosas más ligeras, películas más de entretenimiento. De todo eso tenemos en el wallet. Ah, ok. Bueno, sí. Tenemos, bueno, por cierto, te ¿Cuáles lo son? quería mencionar a propósito que Sí. tú trajiste el tema. Nosotros queremos, por ejemplo, uno de los proyectos que tenemos más caros, pues, es hacer un largometraje de Oro de Sangre. Ok. Eso imagínate. Una película donde Ficcionarla. donde existen los testimonios de los protagonistas, de las personas que les pasaron cosas en la zona esa de Guayana, distintos personajes que hemos estado tratando de ubicar. No es fácil porque muchos de ellos viven en Venezuela y les da miedo hablar. Entonces se nos está ocurriendo inclusive una manera de representarlos con actores y hacer una especie de transferencia, ¿no? La persona oscura, que no se le ve la cara, no sé qué, y, ¿verdad? Y una persona que viene y se juntaran un poco los dos y sale el actor y le dice, yo voy a ser como él, yo voy a ser Ok. como Horacio, yo voy a ser como María, etcétera. Entonces, ficcionar las historias que ellos cuenten. Entonces, eso se llama un Interesante. docudrama. más Yo o de menos. verdad lo confieso, ¿no? Cuando vi Oro de Sangre, y gracias por haberme invitado a dar un testimonial, por supuesto, no comparable con muchos otros de los que allí se presentan, y yo recuerdo que a mí me motivó porque me sentía profundamente golpeado, Sí. porque el arco minero, esa genocidio absoluto lo firmó un presidente de PDVSA, un expresidente de PDVSA, Eulogio del Pino. Y eso es como una obligación moral que yo creo que PDVSA, el nuevo gobierno democrático o la institución que la sustituya, tiene una deuda importante. ¿Qué va a pasar con eso? Yo creo que hay que seguir denunciándolo porque el daño es realmente terrible desde el punto de vista ambiental. Claro, nosotros quisiéramos hacer eso. También que hacemos películas, lo que llaman la de... lo que llamaba Francis Coppola, hizo una película con ese nombre, One from the Heart, una del corazón. O sea, yo hago películas de muchas cosas, pero esta la hago por la que me provoca. Entonces, nos gusta la comedia. Acabamos de escribir el año pasado, escribimos un guión para una querida amiga, María Alejandra Martín, para que ella lo dirija, y que se llama Suaz, se fue la luz. Lo escribimos en 30 días. En 30 días divino, hicimos qué la primera versión del guión, discutiendo casi todos los días con ella, etcétera. Es una película sobre aquel apagón que hubo en Venezuela Sí. que duró como 15 días más o menos. Y es una historia Que se atravesada. apagó Venezuela pero todita, se veía en el mapa. es una comedia divina y con una historia de amor. Malena tiene una comedia también muy Tengo bonita otra. que quiere dirigir ella misma, que se llama La chica del tiempo, Sí. que para hacerla se inspiró en México y la idea es para México, pero en México es un poco más caro, podría hacerse en Colombia y también en Venezuela, si se nos dan las cosas que por ahí andan diciendo que no se nos pueden dar a los venezolanos, de que podamos retornar al país. Yo también bueno, siempre un poquito más al lado por el tema político. Yo llegué a Miami con una historia ya medio escrita, etcétera, y estuvimos haciendo un esfuerzo de crowdfunding, eso, pero no se llegó a fructificar, que es la historia del drama y la persecución espantosa que sufrió la jueza venezolana María Lourdes Afiuni. Afiuni. Entonces, que se llama La presa del comandante.
porque ya la tenían presa y le dice, usted es una presa del comandante, como Chávez la mandó a meter presa. Esa es una... Y bueno, y tengo también una comedia vinculada con el cine también. Estamos llenos de historias. Yo creo que Malena podría hablar de un poquito Ahora, de su proyecto del corazón. Yo siempre, interesante. Yo siempre he quedado como motivado en todos estos podcasts con temas, por ejemplo, como la educación. Yo he visto la forma tan acelerada como se ha deteriorado el sistema educativo en el país. Y eso pasa por todos los sectores, porque no hay ningún tipo de educación sólida, sistemática, donde tú puedas ver que esa semillita, que es el niño que va a preprimaria, al prekinder, al kinder, pues como decíamos nosotros, y después evoluciona en la primaria, en la secundaria. Yo no veo que eso tenga hoy día sustento para tener confianza. Creo que otro tema es un poco en el área que menciona Telman, la ciudadanía activa. Yo creo que ahí hay muchos documentales cortos, mensajes que hay que trabajar. La gente tiene que incorporarse a ese trabajo ciudadano. Y yo, como soy un novelero, yo sí lo confieso, yo soy un novelero, yo he visto infinita cantidad de novelas, también en los temas del corazón. Eso también ayuda, porque cuando uno se mete en una película, una novela de estas, tú sabes el drama y las cosas, pero siempre tienen salpicadas del humor. Yo creo que eso serían proyectos interesantes, Y ¿no? son experiencias maravillosas y cada una es distinta y cada una mantiene, digamos así, su personalidad. Cada proyecto, uno se involucra de tal manera en él que vive como una vida distinta. Se parece un poco a la vida de los actores. Tú sabes que los actores que tienen que representar diferentes personajes y tienen que inmiscuirse al punto que dejan de ser ellos para ser el personaje que están interpretando. Cuando tú estás escribiendo historias, por ejemplo, Oro de Sangre fue muy doloroso, muy doloroso, porque además tuvimos una experiencia muy interesante con esa película, y es que nosotros estábamos aquí en Miami. Nosotros dirigíamos y producíamos desde aquí, porque no podíamos ir a la zona de oro del Orinoco a esas cosas, sino que tuvimos que contactar gente que Y a también su vez fue sobre la pandemia, además, durante la pandemia. Claro, fue durante la pandemia, es correcto. Durante la pandemia, y por ejemplo, las entrevistas tenían que hacerse, se hicieron unas en las afueras de Venezuela, en el Brasil, se hizo otra en Italia, y se hicieron en México. Entonces, pero era todo por teléfono y por Zoom y tal, y hablando y llamando por teléfono, y pon la cámara aquí, baja la cámara y sube, mira, aléjate un poco. Increíble, ¿no? Fue una experiencia muy interesante, pero también muy dolorosa, porque descubrir lo que mencionabas antes de que está pasando a las orillas del Orinoco y más allá, es sumamente lamentable. Y muchos daños de eso son irrecuperables. El daño ecológico, Sí. el daño a las poblaciones, el daño a las poblaciones indígenas, el mercurio, la contaminación. Sí, es impresionante. Yo creo A eso hay que ponerle el foco. yo sí En creo. el próximo gobierno, en la próxima Venezuela, hay que ponerle el foco a toda esa zona. Bueno, Quizás hay cosas que se pueden recuperar, otras no, Telman, pero yo voy a dar un secreto profesional ahorita. A nosotros, a todos. Esa es la conversación ahorita entre los venezolanos que estamos en el exilio. De todo, y inclusive a veces en broma, y esa es una broma que contiene un trasfondo serio. Dicen, bueno, ¿y qué vas a hacer tú si salimos de Maduro? ¿Qué vas a hacer tú si te va Maduro y podemos volver a Venezuela, todo? Entonces, ¿verdad? Entonces empieza la gente, este quiere ser ministro, este quiere ser embajador. No, nosotros no queremos ser nada. Nosotros queremos hacer un documental, una serie, la que tú Eso mencionas, sería una serie. una serie documental en la cual contemos estos 26 años de la historia venezolana. wow. Ya tenemos la estructura capitulada. Bueno, eso tenía como 10 capítulos cuando vinimos en el 2015. Ahorita debe tener como 14 o 15, resumiendo, si no podría tener más. Todo lo que pasó, todo lo que vivió Venezuela, además teniendo acceso al material de archivo. Claro, que hoy en si día no lo borran, si no lo queman esta gente, o sea, el material de archivo del Canal 8, el material de archivo de RCTV, de Venevisión, de Televen, que no lo ofrecen, que no lo prestan, no lo dan porque están amenazados. Claro, pero, y en YouTube lo han borrado pero todo. ojalá que lo puedas
encontrar cuando regresemos, porque vamos a regresar y puedes hacerlo. Y les recuerdo a todos los que están sintonizando este podcast Venezuela en Crudo, conversamos con Malena Roncayolo y Telman Urguelles. Ellos son grandes cineastas. Su reciente o más reciente realización fue un trabajo para PDVSA Ad Hoc, que PDVSA aprendimos mucho. De la esperanza al colapso. Vamos a hablar un poquito de ese tema porque es un tema que está en el tope. Por supuesto, ustedes aprendieron y yo también. Mucho. Yo, cuando tú lo dijiste al principio que hacer un largometraje es como tener un hijo, yo rápidamente pensé, wow, sí, porque parimos para que este documental, hasta yo, siendo ustedes los realizadores, por supuesto. Tiempo. Pero ese intercambio constante de puntos de vista, esto se puede, esto no se puede, quién viene, quién va, y después yo me quedo asombrado con la extraordinaria, yo no sé, ¿cómo se diría? Hilación. La estructuración. De los diferentes testimonios para que esto tenga una continuidad. Yo me quedé realmente muy bien impresionado. Sé que se hizo un gran trabajo muy profesional, lo cual reconozco, pero créame que fue un sufrimiento de varios meses acelerados además, ¿no? Y en el medio de eso dijimos, bueno, pero hay que sacar uno dedicado a Citgo por la problemática, digamos, legal, jurídica, y que encierra esto porque también en muchos sectores, la culpa es del gobierno interino, la culpa es de esto, cuando el culpable original, los únicos son Hugo Chávez y Nicolás Maduro y sus momentos de régimen. Entonces, ¿qué le podrían contar a ustedes así como anecdótico? Porque Malena dice que aprendió mucho de petróleo, me imagino yo, de todo eso. Sí, no, muchísimo. Y sobre todo para nosotros los venezolanos, que como yo digo, todo venezolano tiene una gotica de petróleo en su corazón. Desconocemos mucho y hemos desconocido mucho cómo es eso del petróleo. Si eres ingeniero puede que te enteres bastante, seguramente así, pero si tú no perteneces a ese mundo, para nosotros PDVSA era un edificio y era una gente y una excelencia y una gente muy calificada, pero ¿cómo se manejaba eso? Y con este documental, con esta investigación al que hemos estado obligados a buscar toda la información que nos han dado los testimoniantes del documental, tú mismo, ha sido pues de un valor extraordinario que yo creo que todos los venezolanos tienen que verlo, y los jóvenes sobre todo, para que sepan. Nosotros tenemos petróleo, pero ¿qué es el petróleo? ¿Cómo es eso del petróleo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo ha sido nuestra empresa petrolera? ¿Qué piensas tú, Telman? Bueno, nosotros aprendimos muchísimo de petróleo. Sí. Es una cosa bien importante que los venezolanos sepamos. Aprendimos muchísimo y aprendimos muchísimo de los valores de Venezuela. O sea, a mí me impresionó mucho, nosotros teníamos un equipo reducido, no muy grande, de técnicos, de cámara, de fotografía, asistentes, los iluminadores, los que nos acompañaron a Virginia, ahí en las afueras del DC de Washington, donde entrevistamos a 5 de las personas, y el silencio. No solamente el silencio porque estábamos grabando, sino el silencio posterior, el respeto de estas personas, de estos compañeros, compatriotas, porque todos eran venezolanos. Y el respeto por un Gustavo Coronel, por Eddie Ramírez, Lino Carrillo, Calderón Berti. Sí, primero en Washington, no, Pedro Mario Burelli y Gustavo García, los que entrevistamos. Era un silencio cuando te entrevistamos a ti un par de veces también, y después en Madrid. En Madrid ya eran españoles. O sea, nuestra productora en Madrid era una venezolana, pero trabajó, su coproductor era un español, el que hacía el sonido era un mexicano, etcétera, y los iluminadores, entonces una maquilladora vasca, etcétera, todos, o sea, ellos todos estaban tan interesados. Hay que ver lo que es la sabiduría que tiene un Calderón Berti, ¿entiendes?, sobre petróleo, y la claridad como se expresaba. Que además uno no puede meterlo todo en el documental, uno tiene que escoger. No, esos materiales pero dolorosos, hay tanto material todo lo que uno tiene que dejar de publicar, o Ramón Aguilar o el doctor Sánchez Falcón,
Yo O digo sea, que cada uno amerita un documental solito. sí, pero lo que dijo Rogelio Lozada, Sí. de toda la historia. Cuando grabamos, por ejemplo, que grabamos aquí a la señora Aideira Usquín, que Sí. ella nos contó su Su tragedia, drama. el drama de que fue la agresión de la Guardia Nacional contra la población, la urbanización Los Emerucos, Que en el todos estado sufrimos Falcón. tanto, Ahí porque la gente recuerda esa cosa de los Y hermerucos con fíjate, aquel dolor. yo creo que hay una cosa que Sí. aprovecho para decirle a todos los que están viendo el podcast, porque mucha gente dice, bueno, faltó este y faltó el otro. Hay muchos de los compañeros que por razones distintas, personales, las cuales son muy respetables, no quieren aparecer en una cámara, no quieren dar un testimonio, Claro. Sí. muchos porque todavía tienen mucha familia o porque viven en Venezuela. Entonces sería interminable. Y yo te digo, pues, en un momento determinado esto será posible porque muchísimos de los que hoy día no quieren tener ese acceso a ser público, lo van a hacer. Y no es ninguna locura pensar que pueden haber otras versiones ampliadas de este documental. Yo creo que cuando lo conversamos la primera vez, porque nos acercamos a Telman y a Malena a decirle, mira, tenemos esta idea y no sabemos, en ese momento todavía yo no sabía cómo lo íbamos a hacer. Y de inmediato, antes de que le diera muchas explicaciones, dijeron que sí. Entonces yo dije, wow, ya tengo lo más difícil, ¿no? Y que es los realizadores, porque eso es muy, muy, muy importante y hoy en día yo lo sé porque he aprendido de eso. Así como me he visto obligado a aprender de artes plásticas. De arte. y me he visto obligado a aprender de otras cosas y he aprendido hasta de esto, hasta de poder conversar en un podcast que es nuevo para mí. Sí. También aprendí lo importante que son los realizadores y cómo el equipo detrás de cámara se mueve. Yo creo, Telman, y tú lo hiciste en la premiere, si es que se puede decir así, que hicimos acá en Miami, el agradecimiento que le diste a todos y cada uno de los entrevistados, yo por supuesto solidario con eso, y lo que hizo Malena con todos y cada uno de los miembros de los equipos técnicos que participaron. Yo creo que cuando uno ve en el cine, yo veo ahora distinto las cosas, porque cuando empiezan los créditos, me decía, wow, hace poco hay créditos. Yo ahora digo, pásenlo más despacio para ver quién lo hace. Para leer. No sé, me cambió mucho haber participado en esto, me cambió muchísimo mi apreciación. Claro, en la estructura que nosotros hemos prefigurado para esa serie que queremos hacer, contar toda esta historia, hay 2 capítulos que pertenecen a la industria petrolera. Aquí lo iniciamos. Aquí lo iniciamos. Uno es el 11 de abril y el otro es el paro. El paro cívico nacional. Eso son, cada uno es un capítulo de 1 hora. Claro, yo recuerdo, dentro de los entrevistados tuvimos a Carlos Ortega, Exacto. que fue líder en el paro mencioné cívico Carlos nacional, Ortega, una omisión. pero también fue en Te el lo 11 de abril. Y yo creo que mira, ahí hay unos testimonios largos. Otro testimonio muy largo que vimos, porque Yo estaba mencioné aquí, al general Guaycaipuro Guaycaipuro Lamera. Lamera. Yo creo que ahí Guaycaipuro hizo casi como un documental, ¿no? Casi. También se le puede hacer un Sí, documental la información completo. de Guaycaipuro Alameda es una cosa masiva, pasional, además muy pasional, difícil de editar, Sí. porque entonces él habla mucho con las manos y hace muchos gestos, etcétera. Entonces, si una persona está Bueno, parada, su personalidad, pero sí. bueno, Sí. pero lo editamos maravillosamente Claro. con mucho gusto. Claro. Y creo que en el tintero se quedaron muchísimas cosas. Por que eso, dijo yo creo Guaycaipuro. que tienes material, por lo menos de inicio, en esos capítulos sobre la materia petrolera. Mira, vamos a entrar en el último espacio, en los últimos 9, 10 minutos, y hay varios temas que yo quería tocar que no hemos tocado. Estamos conversando con Malena Roncayolo y Telman Urguelle. De alguna manera ya ustedes han dicho algo sobre el cambio en el modelo político de conducción del país y la apertura que permitirá tocar algunos temas que hoy día no es así. Ahora, yo quería preguntar, desde el punto de vista de la adaptación aquí en Miami, ¿cómo le ha ido a ustedes? Ya tienen 10 años acá, yo tengo 20, así que, y todavía, bueno, sí, uno lo va llevando, pero todavía sigo viviendo, pensando en Venezuela. ¿Cómo ha sido la adaptación de ustedes Bueno, a Miami? yo creo que nosotros tenemos que estar muy agradecidos a los Estados Unidos y haber tenido la oportunidad de venir aquí porque las hijas de Telman nos pidieron y así pudimos salir de Venezuela, donde la situación ya estaba sumamente difícil y compleja.
Y bueno, decidimos venir a los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos no he recibido muy bien. Yo no puedo sino tener palabras de agradecimiento. Aunque yo culturalmente me siento muy atada a Europa. Yo hice muchos estudios en Europa y me siento muy bien en Europa y me gusta mucho. Pero bueno, uno tiene el corazón partido. Claro, Tal cual. Entonces yo tengo mi pedazo venezolano, mi pedazo norteamericano y mi. Sí, yo mi mencionaba pedazo- esto. Nosotros hicimos un exilio organizado. Ajá. Nosotros hicimos un exilio organizado. Nosotros, o sea, desde 1992, desde el 4 de febrero del 92, nosotros fuimos unos luchadores Sí. contra esto que le pasó a Venezuela y sabíamos que eso podía, o sea, desde el 4 de febrero y después que se produjo la victoria de Chávez en el 98, o sea, yo me convertí, yo le decía, Activista. yo soy un soldado, yo no soy del partido, que yo soy Sí. un soldado contra Chávez. Y participamos en todas. Nosotros inclusive dejamos la profesión, dejamos de trabajar. Yo vi los otros cineastas hacían cosas y tal. Nosotros estamos desde el 98 hasta en la el lucha 2005, política, sí. hasta el referendo revocatorio fallido del 2004, de agosto del 2004, y toda al final del 2004 y en 2005 dijimos, mira, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues, ¿entiendes? Seguimos en las actividades 10 años más. Pero un poco buscando también, Malena terminó su película que había filmado en el 98, la terminó en el 2002. Nosotros cerramos la filmación para ir a Esa votar. es la de gente. Carnaval. Sí, acosada el lunes de carnaval. Exactamente, sí. En Choroní. Se votó durante la película y yo filmé después, inmediatamente después, mi nueva película, en ese momento, Los pájaros se van con la muerte, que la filmamos durante el revocatorio, en la constituyente, entre julio y septiembre del 99. 99. Entonces estábamos ahí y un equipo de filmación dividido completamente, los chavistas por un lado y nosotros, pero trabajando conjuntamente y amigos todos, pero Cuando ya empezábamos a muy filmar, muy fuerte. pero en los breaks, los pleitos políticos eran duros. Sí, entonces, después, bueno, ahí estuvimos todo ese tiempo, entonces hasta que planificamos un día. Las mujeres siempre son más sensatas. Nuestros hijos estudiaban en el colegio alemán Sí. y entonces, bueno, terminó nuestro hijo mayor, Telman Graduó. Luis, terminó y entonces él mismo se las agenció y tal para venirse a NYU. Mire, me aceptaron en NYU a hacer su posgrado en estudios políticos. Bueno, entonces ahí empezamos nosotros a trabajar para mantener esa ilusión de los muchachos. Y él mismo, el mayor, dijo, ¿y por qué Juan Andrés, que es el segundo, que ahorita es cineasta, es nuestro socio? Él es uno de los que firma como codirector Oro de Sangre, Sí. un joven cineasta venezolano-mexicano. Ellos viven en México ahora, pero ¿por qué Juan Andrés no se va para Alemania? Él hablaba alemán, y se fue, entonces terminó sus estudios de economía en Alemania, Alemania. en Entonces Berlín. nosotros fue una cosa como organizada. Nosotros que los cineastas Paso a solemos tener paso, fama sí. de que somos, no, un momentico. Primero sacamos a los muchachos y después nosotros tenemos 2 hijas. Yo tengo 2 hijas mayores, María Fernanda y Carmen Beatriz. Y la tercera es Adriana, que también está en México, pero María Fernanda y Carmen se habían venido a los Estados Unidos. Y una de ellas apenas hizo ciudadana, me dice, yo lo puedo pedir a ustedes. Nos Y pidió, entró en el proceso. en el año Sí. 2014, me salió a mí la residencia, la visa para emigrar y en el 2015 estábamos aquí. Después ella pidió a Malena, que ella misma pidió a Malena, y en el 2017 Malena Sí. se hizo también residente. Ok. Mira, tenemos todavía 6 minutos. Entonces, para ser Un equitativo. amigo petrolero Ajá. me dijo a mí, por cierto, un amigo, no recuerdo su nombre, él vivía en Texas, creo que trabajaba de los de PDVSA, pero no recuerdo. Me dijo, mira, aquí en los Estados Unidos tú empiezas a estar en el sistema, no menos de 5 años para estar en el sistema. Sí. Y para decir que ya tú estás establecido, nosotros todavía no podemos decir que estamos establecidos porque tenemos una profesión y por la edad y todo eso es más difícil, pero
en efecto. Sí, O sea, hay tú un me- reacomodo. A mí me tomó 7 años, por lo menos decir, bueno, ya entré, ya soy algo aquí, Sí. estoy empezando a moverme. Pero 7 años muy difíciles, muy complicados. Pero yo Sí. coincido, hay un agradecimiento profundo porque nos Sí, recibieron. sí. Sigo diciendo, es un crisol de nacionalidades. Uno Sí. aprende un poco de la cultura de los colombianos, centroamericanos, de los amigos puertorriqueños, de los dominicanos. O sea, es un intercambio bien, bien interesante desde el punto de Más en vista Miami, cultural, es ¿no? la capital definitivamente de América Latina. Exactamente, así es. O como dice un amigo mío, es el país latinoamericano más cerca de los Estados Unidos, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Pero bueno, Malena, ¿qué dejarías tú como un mensaje a esta gente que nos ve? Te recuerdo, nosotros estamos ahorita, más o menos 50% de nuestra audiencia son mujeres, esto ya es importante. Sí. No es porque el conductor sea bonito, sino porque los temas son variados. Tenemos a jóvenes, también tenemos una audiencia de jóvenes entre 25 y 35 años. Te digo esto para, ¿qué mensaje le dejarías tú como mujer, como persona, como cineasta al mismo tiempo, como venezolana del mundo? Porque yo creo que ya uno no es, bueno, sigue siendo 100% venezolano, pero tiene unos toques ya distintos de comprensión. Sí, yo creo que diría algo que puede que se haya dicho ya antes, con bastante regularidad se dice, no, pero hay que seguir su intuición. Uno tiene que seguir lo que siente que realmente le mueve las fibras. A veces hasta la misma familia te dice, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a estudiar? Dedicarte a eso. Las artes me decían en mí, o las monjas, que vas a estudiar arte, ¿qué es eso? Humanidades. Tienes que estudiar ciencia, tienes que ser científica, porque tú eres buena en matemáticas y en química. No, yo lo que quiero es humanidades, quiero el arte, quiero otra cosa, ¿no? No, pero yo seguí mi intuición. Hay que seguir su intuición porque últimamente, inclusive, hay investigadores que se dedican a la temática de la felicidad. La felicidad es un elemento ahí que hay que buscarlo. Yo creo en esas cosas, ¿no? Creo que definitivamente, en la medida que tú seas feliz, que tú estés contento contigo mismo, tú serás mejor para dar todo lo que tienes de ti. Tú serás más inteligente, más hábil, más capaz. ¿Qué te dice tu intuición ahorita? Que yo quiero hacer otra película cuando hacemos la próxima. Bueno, entonces vamos a seguir esa intuición. ¿Y Telman, qué nos diría? Bueno, yo tengo... que me agarraste un poquito fuera de base con esa pregunta, porque no me la formulas de nuevo. Porque No, lo único que te quería decir es, estamos en la última parte, yo siempre creo que es bueno dejarle un mensaje. Malena dice, sigue tu intuición, no abandones, no importa lo que te digan, si tú quieres en esto ser persistente y sigue adelante. Sí. Yo creo que eso es un buen mensaje. ¿Qué diría Telman, sí, bueno, el claro, ciudadano que activo? Malena lo expresó muy bien. O sea, nosotros pertenecemos a una raza, los que hacemos arte y los que hacemos cine particularmente. Hubo una economista, una experta en finanzas dedicadas al cine, que escribió algunos libros sobre cómo montar una película. Entonces me encantó porque decía, el cineasta es la persona más parecida a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón era un tipo que decía, mira, más allá por el océano Atlántico, más allá se puede llegar a las Indias, se puede llegar, en vez de hacer viajes tan largos por el Pacífico. Y él tenía esa intuición, era una intuición, como que le acaba de decir Malena, era una inquietud, por supuesto basada en sus experiencias de navegante, pero era una aventura, una cosa. Y Cristóbal Colón se dedicó a recorrer todas las cortes de Europa buscando financiamiento, hasta que se consiguió a la reina Isabel la Católica, que creyó en eso y lo ayudó. Entonces, un cineasta es un tipo así, un tipo que dice, yo tengo esta historia, yo tengo esta idea, y entonces tiene que tratar de convencer a los que tienen la palabra para la obtención de recursos, bien sea un inversionista privado, bien sea una compañía productora, bien sea una institución pública, de una fundación, etcétera, a convencerla de que esa intuición que tú tienes, esa idea que tú tienes,
vale la pena meter dinero en ella. Porque si tú quieres ser poeta, tú escribes un poema en una servilleta y ya fuiste poeta. Bueno. Pero tú escribes un guión de cine y no tienes nada. Aquí, cuando vinimos al revés, yo tenía una idea que era hacer un documental histórico de PDVSA. Yo no tuve que convencer a los cineastas, No, ni los cineastas no, a mí. no hay nadie más fácil de convencer para hacer una película que un cineasta. El cineasta que siempre, que tiene su propia historia. No, hay cineastas que hicieron, mira, no recuerdo ahorita su nombre, no era Capra, no recuerdo en este momento, que hizo como 130 películas en Hollywood y nunca pudo hacer la que él quería. La película que él quería nunca la hizo, porque él llegaba, mira, yo quiero hacer, no, aquí tienes este guión para que lo haga, le decían en Hollywood, no, lo manda más. Rapidito, empieza pronto. Lo manda más. Entonces hay gente que sí puede. Hoy en día los directores, un Scorsese, un Spielberg, un Guillermo del Toro, que estoy maravillado con su último Frankenstein, que lo vimos anoche. No se la pierdan. Y tienen poder. Hay que llegar a tener poder. Algunas veces lo tuvimos, a veces nosotros tuvimos algún poder. Yo me convertí en un odiado en Venezuela porque yo hice, de las 6 películas que tengo, las primeras 3 las hice en 3 años. Bueno, me quedé sin saber la respuesta de cómo hacen este par de personajes, cineastas, ambos brillantes, para tener 40 años como pareja. Pero bueno, me lo contarán después. La paciencia de Job. Mira, un amigo cineasta cubano me dijo hace muchos años, nosotros estábamos como empezandito. Me dijo, oye, tú te estás empatando con una cineasta. Me dijo, oye, tú sabes que aquí en Cuba decimos, no hay pareja que aguante 2 largometrajes en el cine. Bueno, nosotros estamos involucrados en más de 15, quizás en 20 largometrajes. Pero por eso, y aquí estamos. a mí me causa una felicidad profunda que eso sea así. Muy apreciados ambos por mí. Y bueno, estimados amigos del podcast Venezuela en Crudo, ha sido un verdadero placer compartir hoy con 2 grandes amigos. Más allá de sus virtudes como cineasta, los realizadores de PDVSA, de la esperanza al colapso. Usted no se puede perder ese documental que va a estar muy pronto en nuestras plataformas YouTube y Spotify, como es este podcast, Venezuela en Crudo. Muchísimas gracias y hasta nuestro próximo episodio. No, gracias por estar acá. Gracias.